Pero Jorge, Poder Judicial Federal irrumpe en las instalaciones del Congreso de Baja California, una situación que hasta este momento tengo entendido es el único estado del país que se genera en este contexto, en esta situación de violencia que se dio, una manifestación que se radicalizó, pero también un gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que no tuvo la capacidad de responder y que lo único que hizo fue empeorar la situación que se estaba generando en esta protesta. Hubo heridos, hubo personas detenidas, hubo ahí hasta versiones de fallecimientos. Eso fue falso, se lo dejamos de ahorita, es falso, no hubo personas fallecidas hasta este momento. Ni desaparecidos. Ni desaparecidos, pero vaya tarde la que se vio. Fíjate que en la visión chilangocentrista de los gobiernos y de los medios de comunicación, minimizaron lo que sucedió en Baja California. Les queda muy lejos, aunque no se dan cuenta que hay transmisión vía microondas, vía internet, vía Zoom, hay 1000 formas de comunicarnos ya, ¿no? Existe la radio. Existe la radio, existe el celular, ¿no? Existen 1000 formas de comunicarnos, pero en este mundo que todavía está muy centralizado informativamente hablando, le dieron mucho auge a lo que ocurrió en Colima y lo que ocurrió en Tamaulipas, en donde también hubo enfrentamiento entre grupos del Poder Judicial Federal, sindicalizados principalmente contra elementos de los cuerpos antimotines. ¿Qué pasó? Que allá, a diferencia de Baja California, por eso le digo que es una visión muy... el chilangocentrismo es lo que me quede más cerca y lo que considero yo importante. Pues ya cuando hacen enlaces que te piden, no sé si te pasó, ¿me puedes hacer un enlace con el huracán que pasó en La Paz? Ándale. Estás más cerca tú que yo, o sea. Entonces lo que termina por suceder ahí es que no, como dices, no hubo una protesta que fuera tan fuerte como la vivida en Baja California, ¿no? Y además, y esto principalmente por el manejo de la protesta, tanto de los diputados locales y diputadas locales de Colima, de Tamaulipas, como también en el caso de los cuerpos antimotines, es decir, quienes comandaron en estos estados las policías estatales. Acá en Baja California quedó evidenciado la forma en que operó Tizoc Aguilar Durán esta protesta, y te lo dicen los mismos agentes de la FESC, te lo dicen policías de antaño y viejos, porque muchos nos llamaron y decían, oye, qué mal manejo de la protesta del día de ayer. Y te lo dicen hasta los mismos guardias de seguridad del Congreso, que si los hubieran dejado a ellos, esto no hubiera llegado a esta situación, ¿eh? Se me hace que lo resuelven de otra manera y siendo menos, ¿no? Sí. Bueno, ya en el Congreso, quién sabe, porque ya de repente encuentras a cada personal que comenta el personal de manera sorprendente. Pero la verdad, si hubieran dejado a los guardias del Congreso, hubieran incluso hasta podido llegar al diálogo, si es que no tienen las órdenes de reventar la protesta, como ya pasó en otros momentos de este Congreso. Vamos a poner imágenes en lo que platicamos, si quieres. En lo que platicamos, pon las imágenes, Isaac, de lo que fue, pues, el romper las puertas del Congreso. ¿Qué pasa acá también? Hay que decirlo, que hay algo que nosotros hemos ponderado y es la protesta, sin importar cómo se dé, ¿no? Y lo ponderamos porque no es que lo respaldemos, sino que consideramos que una protesta no te deben de decir que es pacífica o no pacífica. Y lo mismo dijimos con grupos feministas, con los grupos de resistencias, con grupos de maestros, como ahora también con los grupos del Poder Judicial de la Federación. Independientemente si tienen razón o no razón para usted. Tenemos la libertad de protesta y esto, lo que está viendo usted, nos hace entender que no estamos en una dictadura, ¿no? Esto en una dictadura jamás sería posible, ni en el fin de la República, ni en todo lo que están diciendo. La protesta acá, usted puede estar a favor o no de la manera que se dio, pero periodísticamente hablando, nunca vamos a criminalizar la protesta, independientemente cuál sea el fin. Pero sí hay un desconocimiento pleno del Poder Judicial, de los trabajadores, de lo que ocurre en los edificios públicos. Porque ese edificio siempre está cerrada esa puerta. Sí. No es que los recibieron con las puertas cerradas. Esa puerta siempre es más, en esa puerta nadie pasa. Salvo que es una puerta tipo de emergencia de salida cuando hay sesiones de mucha gente al interior del recinto legislativo. Un evento trascendente que se requiera específicamente esta parte, ¿no? Que ha pasado, eventos de la Sedena, por ejemplo, que se han llevado a cabo, se ha tenido que abrir por diversas circunstancias. Pero sí, efectivamente, ¿no? Esta parte del Congreso siempre está cerrada.
Ahí vemos otras imágenes de lo que se vivió este golpe, que no hay forma de justificar este golpe. Qué bueno que lo planteas desde este punto de partida, Jorge. Porque más allá del tema de si es violenta o no es violenta, que evidentemente es una protesta violenta, no hay forma de explicarlo de otra manera, pero aquí el que está capacitado y el que está preparado y el que tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los manifestantes y de los policías y de las personas que se encuentran ahí presentes es la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, independientemente del nivel de protesta que lleven las personas. No era, o sea, si bien ahí se ve que fue una cantidad impresionante de personas, realmente no son tantas las personas que están protestando. Son alrededor, hablaban de si eran alrededor de 100. Menos. Al principio se veían más incluso, luego llegaron otros elementos y empezaron con los jaloneos, empezaron con los golpes, les empezaron a aventar botes, se oían muy escandalosos, pero realmente pues, eran botes de basura. Vacíos. Que destrozaron ahí algunos plafones, aventaron escaleras, eso sí fue bastante fuerte, pero fue una escalera la que se dio, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Si es una manifestación violenta, por más que digan que no, por más que lo defiendan. O no pacífica. O no pacífica, para que no herir susceptibilidades. Pero más allá de eso, tenemos una pésima, pero pésima operación policial. Cierto. Que si no hubo personas con situaciones más graves, fue por suerte, ¿eh? Aquí, esos golpes que se dieron, que al final un mando les tuvo que quitar los bastones a los policías porque estaban agarrándolos como si fueran bat de béisbol para pegar a diestra y siniestra. Esto es parte del reflejo de una pésima operación policial y de un pésimo manejo político por parte de la mesa directiva del Congreso y la Junta de Coordinación Política. ¿Qué pasó, Villa, cuando el comandante Rodríguez es el que termina por asestar ese duro golpe que llevó a hospitalizarse y a debatirse entre la vida y la muerte a un trabajador del Poder Judicial? ¿Qué sucede en ese momento, no? O sea, a ese grado se llega del pésimo manejo. Ahí vemos cuando se llevan detenido a la persona que rompió la puerta y tendrá que pues, ser procesado, ¿no? O sea, ahí sí, sin duda alguna. Va a caer el Poder Judicial Federal y le van a dar un amparo. Y no le va a pasar nada. No le va a pasar nada. Entonces, pero acá lo que hablamos es el pésimo manejo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que Tizoc Aguilar Durán no puede decir que no sabía. Y ahí Tizoc Aguilar no le va a poder echar la culpa a la Policía Municipal. No le va a poder echar la culpa absolutamente a nadie porque él estaba a cargo. Porque, ni a los rusos. Ahí lo vemos junto que Víctor Navarro, quien fue el conciliador, quien ya no es diputado. Él es el administrador del Congreso, pero él no es diputado. Con quien querían hablar los trabajadores de la Federación es con los diputados y diputadas. Les dio pavor a los diputados bajar y dialogar. Tú me dirás, ya, pues claro, pues rompieron los vidrios, se enfrentaron con los grupos antimotines. Como nunca han protestado los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, no sabían que siempre hay grupos antimotines cuando hay un anuncio de protesta. Siempre existe eso. O sea, eso siempre hay. Y eso no solamente en el Congreso de Baja California, en todo el país, ¿no? ¿Qué sucede acá? Que cuando llegan y se dan cuenta que el grupo antimotín, el pésimo trabajo que hicieron, porque minimizó Tizoc o el comandante Rodríguez, minimizaron lo que estaba sucediendo, no solamente en Baja California, a nivel nacional. Un día antes habían irrumpido el Senado también, y en el Colima también se dio lo mismo. ¿Cuál es la diferencia acá, Villa? Que acá estaban trabajadores de pie, de cañón, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. En Colima hirieron a un magistrado. Aquí no había magistrados, ¿eh? Aquí no había jueces. Acá, de verdad... Estaban escondidos en su casa, ¿no? Estaban a gusto en la refri viendo y aplaudiendo cómo se reventaba el Congreso. Pero, bien lo dices, la manera en que se llevó la protesta por parte de Tizoc Aguilar Durán, los agentes de la FESC, que tendría que, Tizoc, así como llevó a los policías municipales a examen de control y confianza, llevar al comandante, otra vez a su comandante. Sí. ¿Qué novedad? ¿Qué novedad? ¿Qué nuevas? Llevar al comandante a visitaduría por el pésimo manejo de esto. Pero no solamente eso, sino por la herida que le causó, porque el tolete que tenían, claramente se ve que le quería golpear en la cabeza. Y de una manera para infligirle daño, no para contener. Y terminaron resguardando los agentes antimotines de la FESC, la nada, una escalera.
Sí, esta es la imagen que justamente una de las que queríamos mostrar. Bueno, esta ya la mostramos, está bien porque se ve muy, muy fuerte el impacto que le da. Pero la puerta que rompieron está del otro lado. Vamos a ubicar el inmueble, ¿no? Ahí al fondo se alcanza a ver dónde está la puerta que inicialmente rompieron los manifestantes. Fueron replegando a los agentes debido a que la verdad es que eran más. Hubo una muy mala preparación en ese sentido. Pero empiezan a empujarlos. Llegan hasta donde está la primera puerta del pleno. Siguen avanzando. Llegan hasta donde está la segunda puerta del pleno. Y cuando los agentes se ponen en esta barrera, ahí le puedo comentar que me ha tocado estar muchas veces en este edificio. Lo único que terminaron por proteger es una escalera que te lleva al sótano, al estacionamiento trasero, la sala de prensa, una entrada alterna al pleno, de la cual es irrelevante porque ya tenían acceso al pleno, y el área de comunicación social del Poder Legislativo. ¿A dónde diablos iban? O sea, ¿cuál era la necesidad de tratar de frenar esto cuando ya habían llegado realmente a donde ellos habían querido ir? Y se generó el conflicto, se generó la pelea. Y van a decir los policías, se van a ofender mucho por lo que estamos diciendo, pero obviamente fue un error de algunos de sus agentes, pero también no es culpa de los agentes de tropa, ¿eh? No. Es culpa de los mandos que hicieron una pésima distribución, un pésimo manejo de las unidades, del personal, de la estrategia para contener cualquier tipo de protesta, y los mandos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana los pusieron en riesgo ustedes, pusieron en riesgo a la ciudadanía y llevaron una situación que ya sabíamos que iba a ser complicada por la protesta, pero dígame usted, si le damos el mejor beneficio, eran 100, que la verdad eran menos. Sí, hermano, mucho pero menos. digamos, le damos 100. No se pudo controlar una situación así con tantos accesos, pero que al final todos entraron por la misma puerta, Y además, todos entraron por el mismo lado. el policía es históricamente clasista. Claro. ¿No? Como te ves, te doy, casi. Bueno, en este caso, no, pues sí. Entonces es a lo que voy. Un garrotazo. Es a lo que voy. O sea, si vieron que eran abogados del Poder Judicial de la Federación, que eran trabajadores, o sea, no eran mujeres feministas, no eran resistencias, no eran no eran campesinos. Es ahí cuando la autoridad justifica, es que ya los viste cómo son de rijosos, es que les teníamos miedo, por eso actuamos así. Recordarás, Jorge, la protesta del 2019 en el Choropo, por ejemplo. También. Esta protesta donde eran más de 100 policías, eran 120 policías que no pudieron con 30 jóvenes manifestantes que hicieron un control del perímetro, y lo dijimos en ese momento. Es un ridículo el que hizo la Policía Estatal Preventiva en ese momento. Agredieron a varios jóvenes, hubo violencia, pero pues obviamente se dio en un contexto de un enfrentamiento, ¿no? Donde los jóvenes también se manifestaron, protestaron, arrojaron piedras, igual que los policías arrojaron piedras, o sea. O lo que sucedió en el Congreso en 2018 también. Exactamente. Esto nos dice que le surge a los grupos antimotines de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana que o los manden al C3 y que los capaciten, porque no tienen la capacidad, ni sus mandos principalmente, de controlar una situación de esta naturaleza. Estamos hablando de que eran, ¿qué te gusta? 15 elementos al principio ahí, los que estaban acomodados en hilera, y los fueron empujando, y uno de los comandantes empezó a pedir apoyo cuando la mitad de la Pepe está cuidando el Valle de Mexicali. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Sí. Empezó a gritar ayuda. Por favor, socorro. Tengo miedo, dijo, tengo miedo. Ese güey se pusieron. Sí. Oye, pero es que qué bien lo que lo dices. Los agentes estatales ahora están a cargo de todo el Valle de Mexicali, ¿no? Que de por sí es muy grande. Yo creo que un poquito menos grande que el Valle de San Quintín. Pero, y el problema aquí es que si así Tizoc Aguilar Durán cuida el Valle de Mexicali y se está haciendo cargo del Valle de Mexicali, la verdad, qué terrible situación se está viviendo actualmente en Mexicali. Imagínate que lo paren por un tema de tránsito. Oiga, pero es que ¡pum! Garrotazo. Un garrotazo. No, y le rompen su vidrio. ¿No? Oye, pero si solamente estoy preguntando, detenido. Entonces, me atacaste, traes droga. Es increíble, ¿por qué? Porque aquí los agentes de la FESC sabían que estaban siendo videograbados. Sí. Y no solamente por las cámaras del Congreso, sino todos los medios de comunicación que nos encontrábamos ahí, al momento de que estaban dando los golpes y los garrotazos, ellos sabían que estaban grabándose. Entonces, imagínense cuando no los graban, y esto, de verdad, qué bueno que lo dices, Villa, no es que sean los agentes de tropa, son los mandos. Otra vez el comandante haciendo un pésimo trabajo,
Y otra vez, Tizoc Aguilar Durán llegando a una escena, pues asustado, Villa. Lo veíamos con la cara de incredulidad, ¿no? Quizá no asustado, pero sí incrédulo de... Uy, como que se me salió de las manos esto, ¿verdad? Como que esto... Llegó a su cama y no debía hacer eso, como el meme, ¿no? Ándale. Gobernador, va a decir, gobernador, es que la alcaldesa de Mexicali, Sí. no hallaba a quién le echarle la Todo es culpa. culpa de Norma. Ahora, otra cosa. Si estás esperando protestas, solamente llevaste una pequeña cantidad de personas, ¿por qué no pides apoyo a la policía municipal y a la policía investigadora? Bueno, a la investigadora no tanto, porque realmente no le corresponde este tipo de atenciones. Pero a lo mejor como perímetro, como control de la zona. Digo, uno no es especialista, no tiene que reconocerlo, pero lo que te tocó ver ahí es un ejemplo de la incapacidad que tiene la autoridad para poder contener esta situación. También, aunque si bien es cierto, los manifestantes fueron violentos y que me parece irrisorio porque ahora sí se vale, estas sí son las formas, Sí. esto sí es como, ahora sí es como se debe de protestar, pero más allá de esta situación... No que los monumentos no se tocan. No que los monumentos se tocan, pero ya más allá de esta situación de la cual, insistimos, vamos a defender la protesta sea como sea, en las condiciones que sea, la autoridad se vio muy lamentable. Y yo no quiero dejar de señalar que la mesa directiva del Congreso del Estado y la Junta de Coordinación Política, una dirigida por doña Montserrat Murillo y otra por Juan Manuel Molina, se quedaron pasmados, ¿no? Se quedaron arriba en sus oficinas sabiendo lo que estaba pasando abajo. ¿Verdad que en el Poder Judicial de la Federación sí pueden salir a protestar a las calles? Como ya lo hicieron. ¿Verdad que sí pueden tomar edificios públicos? ¿Verdad que sí es correcto la manifestación cuando se da de esta forma? Porque vivimos en un país de libertades. ¿Verdad que sí se puede? O sea, y de verdad... Ahora sí ven bien esto. Y ahora incluso los que antes criticaban nuestras notas, Villa, y hablo de cierto público ultraconservador, que decían, es que son violentos, son rijosos, de esas formas no. ¿Qué les cuesta marchar en silencio? Cuando criticaban a Mexicali Resiste por hacer de repente actos sin subordinación, a ver, ahorita están quitando, entre comillas, la Constitución. Allá estaban quitando el agua, ¿eh? ¿Sí? O sea, creo yo que es más importante el agua que la Constitución, no me creas mucho. Sí, porque en ese momento ni estaba elevado a rango constitucional, ¿no? La protección del derecho humano al agua. Claro, entonces, sí vemos aquí que ahora sí, ¿verdad que sí es válido ese tipo de actos de protesta? Y ahora este tipo de grupo ultraconservador nos decía, hey, enfóquense a los heridos, están desviando la protesta, ¿no? Al dar a conocer las imágenes. Entonces, sí esto de verdad que lo deben de entender lo que sucede en estos casos. Pero además, como dices, ¿qué fue lo que sucedió, Villa, cuando Liviela Marque, quien es secretaria del segundo tribunal colegiado, quien fue la que tomó la batuta de la protesta, le dijeron que tuvo que bajar Víctor Navarro otra vez, quien fue el que terminó solucionando este problema del Congreso local? Increíble, ¿no? Y con Tizoc Aguilar a un lado que estaba estupefacto. Por cierto, Víctor Navarro viendo el tema, vamos a tener que poner una nueva puerta, 20 millones de pesos. Y además, pues bueno, sale Tizoc, sale Víctor Navarro, Tizoc no habla, nada más fue de acompañante de Víctor Navarro, y Víctor Navarro le dice, a ver, vamos, ahí esas imágenes que usted está viendo. Ahí está yo apoyándolos, mira. Ahí está Villa de agente de seguridad atrás. Y cuando les dice, oye, necesitamos, dice Víctor Navarro, y es que a mí una piedra me cayó en la cara. Y son los manifestantes, acaban de llevar hospitalizado a 2 personas, Víctor. Pero bueno, al final él terminó por solucionar y les dice, necesitamos una comitiva. Esta comitiva sube al 3er piso con la mesa directiva y terminan por escucharles cuáles son sus demandas durante cerca de 1 hora. Les refieren que van a ser escuchados, que no hay ningún problema. Y lo que termina por pasar es que se van a Zoom. O sea, llegó una comitiva más grande que afortunadamente no estaba dentro de en el momento de la protesta, porque llegó Tijuana, llegó Ensenada después. Mexicali prácticamente fue la que absorbió todos los golpes. Y es ahí donde te das cuenta. Lo único que querían era dialogar con la mesa directiva. Lo único que querían. Porque a partir de ahí se sintieron satisfechos de ser escuchados. Ellos sabían que no estaba en el Congreso de Baja California poder cambiar esta minuta que horas antes se había aprobado en el Senado. Solamente sesionaron por Zoom. Por eso es un pésimo manejo de la mesa directiva. Pero más que nada, yo más que de la mesa directiva, Villa, creo es un pésimo manejo de la Junta de Coordinación Política. Y de todos, no nada más de Juan Manuel Molina, realmente de todos los integrantes. Exacto, porque en la Junta de Coordinación Política están todos los grupos parlamentarios. Entonces vimos que se atrincheraron
por órdenes de la FESC, se atrincheraron en sus oficinas. No así los trabajadores del Congreso, que ellos tuvieron que salir por su propia cuenta. A su suerte. A su suerte. Pero los diputados, como si se tratase de un ataque terrorista, se encerraron en sus oficinas. No salgan. Les infundieron miedo. El Castillo de Chapultepec, ¿no? Y ahí quien tiene... Porque, a ver, cuando sí tienes el control del Congreso políticamente hablando, se le aplaude a la Junta de Coordinación Política. Y eso es histórico, para que ni nos pidan réplica. Eso es histórico. Cuando hay un manejo, pasó con Montserrat Caballero, por ejemplo. Había un buen manejo político y era que hábil es Montserrat Caballero. Y en esto, el pésimo manejo político del Congreso tiene que recaer en la Junta de Coordinación Política. Al final, quien termina solucionando la mesa directiva. Pero en la Junta de Coordinación Política están todas las bancadas. Y ninguna pudo reaccionar bien. Al final, ya que pasó toda la bronca, sale la bancada del PAN de una manera muy lamentable, sacando raja política. Muy oportunista, ¿no? Muy oportunista. Y ahí tenemos incluso un video donde llega Mario Zuna, Villa. Mario Zuna. Sí, me tocó verle 4 horas después de la Mario protesta. Zuna llegó de una manera, de verdad, muy lamentable, sacando raja política, saludando a los manifestantes y diciéndoles, estamos contigo, como si se tratase de damnificados de huracán, ¿no? Estamos contigo, los vamos a apoyar. ¿Apoyar en qué? No tienes mayoría en ninguna parte. Entonces, eso se hubiera sido entendible si hubiera sido en Querétaro, donde rechazaron la minuta. Pero aquí en Baja California, ¿en qué les van a ayudar? No les pudieron ayudar teniendo el diálogo. Y la otra, ojo, Poder Judicial de la Federación. Nunca un juez, un magistrado, tuvo un acercamiento previo con ningún diputado. Y si los tuvieron con el PAN, lamentable, porque el PAN nunca avisó que querían reunirse previo a esta protesta. Pésimo manejo político de quienes toman las decisiones en el Poder Judicial de la Federación en Baja California y pésimo manejo político del Congreso local. Sí, y esto terminó como consecuencia en un enfrentamiento y volteen a ver empleados del Poder Judicial Federal. Los magistrados y jueces los dejaron morir solos, ¿eh? En otros estados no. En otros estados fueron y pusieron el pecho a las balas y estuvieron en la protesta mucho más activa. Aquí no, aquí se quedaron en sus refrigeraciones, aquí se quedaron ahí separados. Ya al final creo que sí llegaron unos por la comitiva que venía de Tijuana, creo que llegaron algunos. Sí. Pero la realidad es que a la hora de los golpes, a la hora del enfrentamiento, a la hora, cuando más se necesitaba civilidad, cuando más se necesitaba liderazgo, lo tuvieron que asumir los trabajadores, que van a ser los menos afectados de toda la reforma, ¿eh? Sí. Si bien van a ser de alguna manera afectados también, los menos afectados son ellos. Y ellos tuvieron que salir a protestar y los jueces y magistrados van a mantener, o se mantuvieron protegidos bajo resguardo y acobardemente mandaron a la tropa por delante. Cuando pudieron haber evitado el conflicto, jueces y magistrados también expusieron a su personal al no acercarse al Congreso, a platicar y tratar de hacer entender cómo se iba a dar esta situación. Me decían trabajadores del Poder Judicial, es que ya viste la represión. Bienvenido a México de los últimos 100 años, ¿no? Sí, bienvenido al México inconforme. Sí, al México inconforme, al México que ve vulnerados sus derechos, ¿no? Entonces, bienvenidos a este México en el que estamos sumergidos y donde antes era peor. No digo que esté bien lo que pasó, por eso criticamos a las agentes de seguridad, ya criticamos al Congreso, criticamos esta parte que se vive, pero sí hay un desconocimiento de lo que significa una protesta. Y las protestas tendrían que ser de esta manera, independientemente si son no pacíficas o pacíficas. Las protestas siempre tienen que ser protestas, sin necesidad de ponerle estos adjetivos de violentas o no violentas, o de pacíficas o no pacíficas. Y si vamos a eso, todas las protestas son violentas, ¿no? En mayor o menor grado, eso es de facto. Y todas afectan a un tercero, siempre. Porque es parte de, esa es la intención realmente. Y previo a esto tomaron Garita comercial de Mexicali, previo a esto tomaron las calles, lo cual le viene bien esto es hacer democracia, eso es parte de la democracia, perdón. Esto es hacer política y le viene muy bien a todo esto. Esto, ahí sí es un verdadero contrapeso del Poder Judicial de la Federación. Que no nos vengan a decir que el contrapeso del Poder Judicial simplemente radicaba en tumbarle iniciativas al presidente. No, el hacerse sentir así es cuando el Poder Judicial se ve activo, se ve presente en las calles. Y es ahí, por eso es que mucha parte de los ciudadanos no les respalda, porque nunca les habían visto así. Entonces, creo yo que si esta va a ser
una de las líneas que continuarán los próximos años, pues la población les va a entender. Oye, a lo mejor va a ser un ejemplo para que hoy en día jueces y magistrados, secretarios, entiendan lo que es una protesta y a la hora de que se da una protesta, una manifestación o un episodio donde se ponen en riesgo los derechos de algún ciudadano, también se considere y se entienda lo que se está viviendo. Porque cuando se pasaron otros episodios, incluso recordarás cuando se hizo la detención de un grupo de activistas, algunos de ellos por el tema de las resistencias de 2017, 2018, incluso 2019, incluso que intentaron acusar de homicidio, recordarás algunos de ellos por el tema de la pleito en el Choropo, intentaron, los jueces federales, pues no hubo absolutamente nada, ¿no? Y a Livier Lamarque, reconocimiento porque fue de las mujeres que tomó la protesta. Que controló y que incluso podemos decir que evitó que las cosas se fueran a otro escenario. Y que cuando fueron recibidos hizo entender a todos. Y dijo, a ver, pues ya nos recibieron, era lo que queríamos que nos escucharan, y ahorita vamos a evaluar si nos quedamos o nos vamos. Al final, cuando se dieron cuenta que ya estaban sesionando vía Zoom, pues ya dijeron, pues ya vámonos, ya no tiene caso estar aquí, ¿no? Y otro desconocimiento, si se hubieran dado cuenta, a muchos de los diputados, yo creo que un gran porcentaje se encontraban en el pleno, en el Congreso. Ahí. Pudieron haberse metido a las oficinas. ¿Por qué no les dijeron los del PAN que se encontraban todos ahí arriba? Sí. Los del PAN les dijeron que venía, por mucho que lo quisieron manejar en zozobra o en sigilo de que iban a sesionar por Zoom, pues ni que no supiéramos que pueden sesionar por Zoom. Además, hace una semana presentaron una iniciativa para que las sesiones ya no fueran por Zoom, ¿eh? No se nos olvida eso. Y lo más lamentable, Villa, Baja California, la única entidad del país que aprobó o validó la minuta de la reforma judicial vía Zoom. Cuando tuvieron que haber tenido la minuta, al igual que todas las entidades, porque nos dijeron que Oaxaca y todos se la aventaron sin minuta. Mentira, ¿eh? Ya platicando con compañeros periodistas de Oaxaca nos dicen que sí hubo minuta, que no la van a tumbar. Que no la van a tumbar porque se argumentaba eso. Que Tabasco tenía la minuta. Todas las entidades tenían minuta. A menos que alguien se haya desvelado haciendo una... ¿cómo se llama? Una queja electoral en diferentes circunstancias, ¿no? Sí, de una elección que están tratando de tumbar, ¿no? Entonces, pero... y además, a menos que la hayan mandado por fax, Villa, ¿no? O por como se mandaban los mensajes antes corriendo. Entonces, no sé si... Oye, se lo mandó Apocalipto, ¿no? En la película Apocalipto. Un hombre corriendo. No sabemos si se las mandaron a Baja California en Windows 98. Entonces, no sabemos cómo porque hasta en estafeta llega rápido. Sí. No sabemos si en FedEx, cómo se los terminaban mandando. Estafota. Pero todos los congresos tenían la minuta. Se lo mandaron por correo, el tradicional, el correo el mexicano. Ándale. El Correos México. Sí. Y es que nunca llega. Te mandas una postal tú de la Ciudad de México y nunca te llega, ¿no? Entonces ahí también, ojo, porque tenemos entendido que la gobernadora les dijo, y eso dicho por los propios diputados, quiero que estos sesionen. Y sesionaron a las 2 de la tarde. Bueno, intentaron sesionar. A las 4 de la tarde sesionaron, prácticamente 12 horas después, Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.